Bueno, en esta lección vamos a estar explorando una característica que fue agregada a Power BI hace poco. Inicialmente se había puesto como un preview feature, es decir, algo que hasta ahora están testeando, pero ya ha sido desplegado y todos tenemos acceso desde que estemos utilizando las últimas versiones de Power BI. Esta herramienta lo que nos permite es crear formato dinámico. Power BI siempre ha tenido la posibilidad de nosotros definir cuál es el formato que queremos darle a una medida, pero con esta herramienta lo que podemos hacer es definir ese formato dinámicamente utilizando el propio DAX. Entonces, lo que vamos a ver durante esta lección se divide en tres partes. Primero vamos a ver un sintaxis básico de cómo se logra hacer este formato dinámico, vamos a ver algunos ejemplos. Posterior a eso vamos a ver temas más avanzados de cómo aplicar lógica de DAX a ese formato dinámico. Y finalmente, unas pequeñas recomendaciones relacionadas con el desempeño de nuestros reportes cuando utilizamos formato dinámico y también cómo utilizarlo con Calculate para hacer expresiones un poco más complejas. Antes de empezar esta lección, te invito a pasarte por canvi.com. Allí podrás conocer el curso de la Guía Definitiva de DAX, un curso de más de 9 horas de contenido cuidadosamente diseñado para aquellos que quieren dominar el lenguaje desde cero y entender su lógica a profundidad. Si estás fuera de Colombia, podrás acceder al curso con exactamente el mismo contenido desde Udemy. Los enlaces están en la descripción de este video. Y bueno, iniciemos por el sintaxis básico del formato dinámico en Power BI. Bueno, lo que tenemos que hacer para lograr utilizar el formato dinámico es lo siguiente. Necesitamos una medida base, eso sí. Entonces lo que yo voy a colocar en este momento en mi reporte es, primero, la columna con la que voy a estar trabajando, que bueno, esta no va a ser esta. Recuerda que en la descripción de este video tienes acceso a este mismo reporte si lo quieres probar de la misma manera. Y vamos a crear una medida base. La medida base que siempre utilizamos con este reporte de Northwind es una llamada ventas totales, que se va a definir de la siguiente manera. Ventas totales es igual a la sumatoria de, en la tabla órdenes de detalle, la cantidad multiplicada por el precio unitario. Listo. Lo que voy a hacer en este momento es llevarme la medida a la matriz. Ya teniéndola acá, lo que vemos es que por defecto Power BI aplica un formato al resultado de la medida. Desde mi panel de herramientas de medición, yo lo que puedo hacer es cambiar ese formato. Acá hay unos específicos, pero si nos fijamos en la última opción, hay algo que dice dinámico. Cuando oprimimos ese botón, se nos habilita esto. Y el formato que teníamos inicialmente se acaba de desconfigurar. Ya no tenemos un formato aplicado, sino que está el número tal cual como dio el resultado de esa sumatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta barra de fórmulas? Acá podemos empezar a escribir nuestro DAX que va a estar modificando el formato del resultado de la medida. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es utilizar Selected Measure. ¿Por qué Selected Measure? Bueno, Selected Measure lo que nos permite es acceder al valor al que estamos tratando de modificar. En este momento me dice Invalid Format String Definition. Me dice que tiene que tener una expresión de DAX que sea tipo dato string. Eso es muy importante, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer acá al final se va a convertir en un string. Es decir, nosotros construimos nuestra medida y lo que vamos a hacer en este formato dinámico es, utilizando strings o cadenas de texto, modificar su formato. Entonces lo que puedo hacer a Selected Measure, que lo que me trae es el valor actual tal cual como lo computamos nosotros, es agregarle algo. Le voy a concatenar en este caso una palabra. Voy a poner acá Selected Value, voy a utilizar la medida, la función Selected Value. Y lo que voy a hacer es en mi tabla de clientes traer el país. Vamos a ver si esto ya me devuelve un resultado válido. Parece que sí. ¿Qué está haciendo en este momento? Lo que está haciendo es concatenando el valor de la fila actual, ¿sí?, con el país que corresponde a ese contexto de filtro. ¿A qué me refiero con ese contexto de filtro? Bueno, el país que corresponde a cada una de estas empresas, ¿sí? Es por eso que en el total no estamos viendo nada, porque el contexto de filtro acá incluye todos los países y Selected Value solo se aplica cuando tenemos un solo dato.
Ahora, ¿cómo puedo volver a la expresión con la que estoy computando estos totales, esa sumatoria? Cuando utilizamos el formato dinámico, se va a habilitar un desplegable acá que nos permite saltar entre medida y formato. Ahora, este formato dinámico está asociado no al gráfico, sino a la medida. Es importante tener eso en cuenta. Quiere decir que si yo creo otra matriz, hago una copia de esta manera, y se me diera por colocar otras variables, como no sé, la región, las ventas totales, pues va a funcionar de esta manera. Me va a mostrar lo mismo, solo que ahora está evaluando el contexto de filtro para que selected value tenga el contexto de filtro actual, que es el de la región, ¿sí? Por ejemplo, acá corresponde a la región USA o Estados Unidos y pues le concatena su correspondiente valor total. Bueno, para estar seguros de que entendemos en su totalidad cómo funciona el formato dinámico, lo que voy a hacer es construir otra expresión muy parecida pero un poquito más compleja. No voy a reemplazar esta medida, la quiero dejar tal cual, entonces voy a crear una copia. Voy a crear una segunda medida que se llame ventas totales, que va a ser exactamente lo mismo, pero la voy a llamar ventas totales 2, donde va a ser de órdenes de detalle la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, de la misma manera. Lo que nos interesa a nosotros realmente pues es entrar a modificar el formato de manera dinámica. Dentro de esta barra que se nos habilita cuando oprimimos la opción de formato dinámico, podemos aplicar cualquier lógica de DAX que ya conocemos. Entonces yo podría utilizar incluso variables. Voy a crear una variable que se llame formato base. Y acá voy a colocar el siguiente formato. ¿Qué estoy haciendo acá? Recuerda que en DAX existe una función que lo voy a llamar acá abajito, voy a crear una variable que se llame país, que se llama format. Con format lo que nosotros podemos hacer es de manera personalizada especificar el formato que queremos utilizar para nuestros valores, ¿sí? Acá en pantalla te estoy dejando un pequeño recuadro donde están algunos de estos formatos que nosotros podemos dar. Y ese formato lo damos en forma de un string que le dice a DAX cómo queremos ubicar nuestros números, si queremos tener en cuenta decimales, no, si queremos agregar un signo de moneda, etcétera. Pero lo que estoy haciendo acá es simplemente pasándolo para ahorita aplicarlo dinámicamente sobre nuestra expresión. Entonces lo que voy a hacer es crear otra variable que se llame país, donde voy a poner selected value clientes país de esta forma. ¿Y el resultado cuál va a ser? Bueno, el resultado va a ser concatenar el formato base con el país, pero el país lo quiero concatenar entre paréntesis. Entonces acá voy a colocar abriendo el paréntesis, traigo mi variable país, acá concateno un paréntesis que se cierra y vamos a retornar esa variable resultado. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Como te das cuenta, hay algo diferente con la que construimos ahorita. Bueno, obviamente agregamos esos paréntesis, pero lo otro que hicimos fue que aplicamos un formato al valor. ¿Sí? Acá ya tenemos separado por coma los miles y tenemos el punto de los decimales, cosa que no teníamos antes. Eso ocurre por esta variable formato base que tenemos acá. Muy seguramente te estarás dando cuenta de que acá no utilicé selected measure. Esto es algo que hay que tener en cuenta y es que tenemos dos caminos. Cuando no queremos aplicar ningún formato específico, y por formato específico me refiero a una configuración con base en pues, estas especificaciones, cuando no queremos aplicar eso, tenemos que usar selected measure para traer el valor. Si lo deseamos aplicar, simplemente tenemos que utilizarlo. Es decir, si yo en el return colocara ese formato, pues ya se aplicaría sin necesidad de utilizar selected measure. ¿Sí? Entonces siempre están esos dos caminos. Si queremos traer nuestro valor tal cual, selected measure. Si queremos traer nuestro valor con un formato aplicado, según nosotros lo definamos, pues tenemos que simplemente traer ese string, esa cadena de texto que define cuál va a ser nuestro formato. Perfecto. Vamos a hacer unas modificaciones a este selected value. Supongamos que en el caso de que haya más de un país, como ocurre en el total, quiero colocar 3 asteriscos de esta forma y que quiero colocar todo en mayúscula, entonces voy a utilizar la función upper.
pero como sí que va a quedar un poco largo el nombre del país, va a utilizar left. Y acá voy a asegurarme que únicamente queden 3 caracteres. De esta forma, como te estás dando cuenta, ya tenemos el valor, las iniciales del país, cuando es el total tenemos unos asteriscos. Entonces, eso fue todo por el sintaxis básico de cómo usar el formato dinámico. Ahora lo que vamos a estar haciendo es aplicando lógica de DAX un poco más avanzada a este formato dinámico. Y eso lo voy a hacer en otra matriz. Entonces, voy a duplicar esta matriz. Lo que voy a hacer es generar una nueva medida de ventas, una tercera. Y esa medida la voy a llamar ventas totales 3, que va a ser lo mismo que hemos venido trabajando. Órdenes de detalle multiplicando la cantidad por el precio unitario. Listo, vamos a colocarla en nuestra matriz de esta forma. Y vamos a seleccionar la opción de formato dinámico. Ahora, supongamos que lo que nos están pidiendo es que coloquemos al final del valor, si ese valor está en miles, si está en millones, o si está por debajo de 1000, pues dejarlo así tal cual como lo tenemos. ¿Cómo podríamos lograr hacer esto? Es decir, si está por debajo de 1000, quiero que quede el valor tal cual. Si está por encima de 1000, quiero que tenga una K y que me quede en miles. Si está en millones, quiero que me quede una M y quede en millones. ¿Sí? ¿Cómo lograríamos hacer esto? Bueno, voy a crear una variable que se llame valor actual. Y voy a utilizar selected measure. Como te había dicho hace un instante, como solo quiero acceder a ese valor, pues utilizamos selected measure. Y voy a aplicar un return. En este return voy a utilizar switch. Switch, recordemos, lo que nos permite es evaluar una serie de condiciones, como lo haría un condicional, un if, pero nos permite evaluar muchas de una manera muy simple. Nos permite agrupar varias validaciones de una manera más sencilla, más reducida que si escribiéramos muchos ifs. Entonces lo que voy a hacer acá es pasar primero este valor true para poder empezar a construir las condiciones. Entonces la primera es llamar la variable valor actual. Entonces, si el valor actual está por debajo de 1000, quiero que me quede el siguiente formato, que sería el formato normal, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Si el valor actual está por debajo de 1.000.000, pero pues está por encima de 1000, acá 1, 2, 3, ahí está perfecto. Voy a colocar el siguiente, que lo que hace es poner los valores en miles y agregar una K al final. Ahora, si el valor actual es menor o igual a 1.000.000.000, vamos a colocar el siguiente formato, este acá. Listo. Entonces ya tenemos nuestro condicional armado. Vamos a ver qué pasa si lo aplicamos. Como nos podemos dar cuenta, en el caso de que se cumpla la condición de los miles, pues está colocando una K al final. Adicionalmente está haciendo la conversión a miles para que esté en esa unidad. Y en el total lo que está haciendo es que como el total está por encima de 1.000.000, lo está empezando a colocar en millones, ¿sí? Estos son 1354M, que representaría millones. Bueno, lo que quería dar a entender con este ejemplo es que cualquier expresión de DAX que conozcas es totalmente válida dentro de este formato dinámico. Se puede aplicar acá. Cualquier función, cualquier lógica avanzada la podremos utilizar. Ya vamos a ver en el siguiente punto qué tan bueno o malo es aplicar esta lógica demasiado avanzada, pero eso ya lo veremos en el siguiente punto. Y bueno, lo que quiero mostrarte ahora son dos cosas. Primero, un ejemplo de cómo podemos llegar a utilizar incluso Calculate para modificar de manera dinámica nuestros formatos. Voy a eliminar esta matriz por un instante y lo que voy a hacer es crear un filtro. Ese filtro va a
tener, no sé, el país. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar cualquier país, por ejemplo, Canadá. Lo que te estás dando cuenta en este momento es que mi total cambió, ahora está en miles, porque pues es válido, se cumple la condición para que esté en miles, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos los valores vayan a estar en miles, como lo vemos acá con este segundo. Y es más, si no aplico ningún filtro, mi total está en millones, pero los totales de cada empresa están en miles. Y puede que lo que yo quiera hacer es que si selecciono, no se va a seleccionar México, y México, su total está en millones, pues quiero que todos los valores que me muestre en ese momento sean millones, ¿sí? Quiero decir que quiero que los valores me los muestre con base en qué unidad está mostrando el total. Si el total lo muestra millones, que el resto también lo muestre en millones. Si el total lo muestra en miles, que el resto lo muestre en miles. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si te acuerdas, para poder incluir lógica que tenga en cuenta esos filtros, pero remueva los demás, debemos utilizar primero Calculate para modificar el contexto de filtro. Y la función modificadora de Calculate que vamos a utilizar para cambiar el contexto de filtro es All Selected. No le vamos a pasar nada por dentro. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que queremos que se remuevan todos los filtros aplicados a este valor, ¿sí? Que se remuevan todos los filtros. Es decir, que tenemos un gran total, el gran total de 1.354 millones, ¿sí? Y pues sobre ese es que vamos a validar las condiciones, sobre ese gran total. Como ese gran total está en millones, o bueno, aplica para esta última condición, pues va a quedar en millones. ¿Qué ocurre con All Selected? Que al momento de que nosotros aplicamos un filtro, ese gran total va a cambiar, ¿sí? Entonces, si ese gran total cambia, por ejemplo, al seleccionar Dinamarca, el gran total cambió a miles, por lo tanto, todo el formato dinámico que estamos aplicando ahora va a estar en miles, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier otra selección que haga, y si no selecciono nada, pues como el gran total está en millones, el resto va a estar en millones, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es haciendo que el formato dinámico dependa únicamente del gran total que tenemos en un momento dado. Si aplicamos un filtro, pues será sobre el gran total con ese filtro aplicado. Espero que eso sea claro. Igual la idea no es profundizar acá tanto en el funcionamiento de Calculate y los contextos de filtro, sino es darte ejemplos de cómo utilizar el formato dinámico, porque para esos temas de contexto de filtro pues ya hemos hecho otras lecciones. Bueno, vamos a hablar ahora de algo muy importante al momento de utilizar el formato dinámico, y es qué tanto impacta o no al rendimiento de nuestros reportes. La pregunta sería, ¿si impacta o no impacta? Bueno, sí impacta. Esa es la respuesta corta. Sí va a impactar nuestros reportes. Obviamente, como siempre, depende de qué tan grande es nuestro reporte. Si nuestro reporte es de 1 millón de registros o de 100.000 registros, pues no va a ser tan notorio. Si nuestro reporte ya es de, no sé, 10 millones de registros, 20 millones, de 1 billón de registros, o si tiene demasiadas tablas, pues ya va a empezar a impactar un poco más, ¿sí? Pero entendamos por qué afecta el rendimiento de nuestros reportes y qué tanto afecta. Lo que ocurre siempre que computamos una expresión de DAX, como en este caso las ventas totales, es que internamente el engine de Power BI lo que está haciendo es validando, según nosotros estemos computando la expresión, los resultados que nos debe mostrar. Me explico. En este caso, en esta matriz tenemos la variable nombre empresa y tenemos las ventas totales. Bueno, internamente lo que está haciendo el engine es hacer una validación muy parecida. Por cada nombre de empresa genera el total. Eso lo hace muy rápido, sin que nosotros lo veamos, y una vez ya tiene esos totales, ahí sí nos lo trae a nosotros para que los podamos ver, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos el formato dinámico? Que ya tiene que hacer dos validaciones el engine. Es decir, tiene que para cada empresa validar el resultado de las ventas totales, de esa expresión que computamos, y adicionalmente también tiene que validar cuál es el formato dinámico que aplica a esa empresa. Sí, es como si estuviéramos haciendo doble trabajo. Por un lado estamos validando el resultado de la medida, que es un valor total de ventas, y por otro lado estamos validando cuál es el formato dinámico que aplica a ese total. Es ahí donde se vuelve un poco complejo porque nuestro engine está teniendo que
computar prácticamente en nuestra medida 2 veces. Es el doble de pesado en nuestros reportes. ¿Qué pasa? Que si utilizamos formato dinámico muy sencillo, como el que veíamos al principio de concatenar, pues es algo fácil que no le va a tomar demasiado computar. Pero si utilizamos una lógica más avanzada, como lo veíamos ahorita del uso de calculate, del uso de switch, pues esto ya se vuelve más complejo, ya se vuelve un poco más pesado y es donde te toca entrar a validar qué tan necesario realmente es aplicar esta lógica muy avanzada en tu reporte o si realmente no es algo que agregue demasiado valor y lo puedas evitar, ¿sí? Porque pues sí va a existir un impacto que no es demasiado grande, de nuevo depende de la cantidad de registros. Si yo estuviera trabajando con demasiados registros, procuraría no hacer esto, o si lo hago, hacerlo algo muy sencillo, evitar utilizar esta lógica tan avanzada, ¿sí? Porque funciones como calculate, como all selected, hacen demasiadas validaciones internamente que sí le agregan un gran peso a pues esa expresión. Imagínate, es una única medida de ventas totales que se está convirtiendo en el doble de compleja y incluso más compleja si en el formato condicional utilizamos funciones como calculate, como all selected. Y bueno, ¿qué vimos en esta lección? Lo primero que vimos fue el sintaxis básico del formato condicional, esta nueva característica de Power BI que nos permite utilizar DAX para cambiar el formato de nuestras medidas. Después de eso vimos una expresión que utiliza lógica de DAX un poco más avanzada, como lo es switch, donde utilizamos condicionales que nos permiten de esta manera cambiar el formato condicional. Y finalmente utilizamos incluso calculate, una función muy poderosa de DAX que se puede aplicar también a este formato dinámico, pero vimos que la recomendación es evitar utilizar expresiones demasiado complejas en nuestro formato dinámico porque sí puede impactar en el desempeño de nuestros reportes. Entonces, la recomendación final es si utilizamos el formato dinámico, pero depende qué tanto impacte nuestro reporte. Tenemos que validar si hace nuestro reporte un poco más lento o no. Esto va a variar, depende de la cantidad de registros que tengamos y con base en eso, pues ya vamos a decidir si vamos a utilizarlo o tenemos que buscar una alternativa. Y bueno, eso fue todo por esta lección. Espero haya sido de tu agrado. Cualquier duda que tengas, por favor, déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima.